Evangelio es Lucas 12, 39, 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por otros? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Quiero centrarme especialmente en los siguientes versículos. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Obviamente se habla en estos últimos versículos de cómo la responsabilidad moral por nuestros actos es diferente, distinta, dependiendo de qué grado de conocimiento tenemos, ¿no?, de la verdad moral. Pero llama la atención que dice que aquel criado que no conocía la voluntad de su amo y obra mal, recibirá también algunos azotes. Dice menos azotes que el otro, pero algunos azotes sí recibirá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede interpretar esto? Si ese criado no conocía la voluntad de su señor, ¿por qué recibirá, aunque menos, algunos azotes? Pues obviamente aquí se está haciendo una referencia a que todos tenemos una conciencia en la que tenemos que, debiéramos a la luz de nuestra conciencia tener capacidad de distinguir el bien del mal. Incluso sin que estuviese explícitamente mandado o prohibido desde fuera, tenemos una conciencia moral que, si escuchásemos la voz de nuestra conciencia, deberíamos discernir entre el bien y el mal. Pero obviamente, cuando ese amo le ha dicho a ese siervo ya de una manera explícita cuál es su voluntad y se la ha afirmado, como es el caso de la ley de Dios, que ilumina lo que nuestra conciencia debería de haber conocido, pero la ley de Dios todavía de una manera explícita y expresa, ¿no?, nos comunica cuál es la voluntad de Dios. Entonces obviamente uno tiene una culpabilidad muy superior cuando no solo ha violado lo que en su conciencia debiera de haber conocido, sino que ha violado explícitamente la voluntad de Dios manifestada. Por eso dice: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Que Dios nos dé la gracia de obrar en consecuencia, de manera consecuente con la gracia tan grande que tenemos por haber conocido la palabra de Dios. Haber conocido la palabra de Dios es un gran don, pero también una gran responsabilidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda